Hola, espero que se encuentren todos bien. Hoy hablaremos acerca de investigación de mercados y nos vamos a enfocar principalmente a dos grandes temas eh, de este proceso, particularmente el proceso de investigación cuantitativa. Empecemos por decir que en la investigación cuantitativa, el volumen de datos obtenidos como encuestas, indicadores financieros, registros de ventas y entre otros tantos más, puede ser enorme. Requiere programas especializados para organizar, procesar y analizar la información de una manera mucho más eficiente y mucho más fiable o confiable. Eh, Dichas herramientas que pues pueden ser desde simples hojas de cálculo, simples o avanzadas, hasta plataformas de estadística y análisis predictivo, permiten hoy en día a los investigadores generar indicadores muy sólidos para la toma de decisiones, particularmente para la toma de decisiones empresariales cuando hablamos de investigación de mercados. Asimismo, los modelos de presentación de análisis de mercado cuantitativos buscan de alguna manera traducir estos indicadores en informes que sean claros y sobre todo persuasivos para los directivos o para los clientes. Desde la creación de tablas y gráficas hasta el uso de paneles interactivos como dashboards, etcétera, la clave radica en destacar puntualmente los hallazgos verdaderamente relevantes y facilitar la comprensión de las métricas, contribuyendo así con estos procesos de investigación en una toma de decisiones muchísimo más informada. Empecemos. La investigación cuantitativa en el contexto de estudios de mercado, según Creswell 2014, este tipo de enfoque se basa principalmente en datos numéricos y en análisis estadísticos. La meta principal es describir, explicar o predecir fenómenos que se basan en mediciones objetivas. Esto permite generalizar los resultados de las muestras a la población en general de interés. Y bien, pues para lograrlo se suele recurrir a encuestas estandarizadas o experimentos o incluso obtener información de bases de datos masivas en donde se busca transformar estas cifras en una evidencia empírica gracias a técnicas estadísticas. Puntualizar finalmente que en el ámbito del marketing, Malora 2019 destaca que el enfoque cuantitativo ayuda a evaluar estrategias promocionales, a estimar la demanda, segmentar mercados, etcétera, proporcionándonos indicadores objetivos para la toma de decisiones. La metodología cuantitativa se caracteriza por ser un proceso ordenado y sistemático, eh, en la que cada paso sigue al anterior sin la posibilidad de omitir alguna de estas etapas, ya que esto sería una investigación sin rigor, sin el rigor requerido y por lo tanto perdería o podría perder credibilidad. Este método implica seguir un orden estricto, aunque es posible que se ajuste a alguna etapa dependiendo de las condiciones, tiene esta posibilidad de flexibilizar. Comienza con una idea inicial que se va precisando gradualmente hasta definir claramente objetivos y cuestiones que se van a investigar. Posteriormente, revisamos la literatura existente y podemos desarrollar con esto un marco teórico. Basándonos en las preguntas de investigación se formulan las hipótesis y podemos identificar las variables que vamos a estudiar. Luego de esto se diseña un plan para probar o testear estas hipótesis, se recolectan datos y se analizan mediante técnicas estadísticas y finalmente podríamos llegar a conclusiones respecto a las hipótesis propuestas. Nosotros particularmente hablaremos en los siguientes slides
de este proceso en donde es necesaria la sistematización de la información cuantitativa, que se refiere al proceso de organizar, depurar y sobre todo estructurar grandes volúmenes de datos numéricos para facilitar el análisis estadístico. En este proceso podemos decir que asegura que los valores recopilados, ya sea por encuestas, por bases de datos de ventas o experimentos, pues sean congruentes y coherentes, donde nos permita la identificación de patrones, incluso la generación de indicadores clave y la realización de inferencias sobre el fenómeno o el asunto que se esté estudiando. De esta forma, la toma de decisiones en el ámbito de la mercadotecnia o en la dirección empresarial se podría decir que se basa en resultados sólidos y que además son objetivamente medibles. Y bien, pues, hablando precisamente de este concepto de sistematización de la información, podemos observar las fases clave de este proceso de análisis de datos cuantitativo, en donde todo inicia con la selección de la ejecución de un programa estadístico, eh, por supuesto adecuado a los objetivos de la investigación. Luego procedemos a explorar los datos, revisando su consistencia y su calidad, para que a continuación podamos evaluar la confiabilidad y la validez de estos instrumentos de medición. Eh, y pasemos pues entonces al análisis estadístico descriptivo, en donde se obtienen indicadores básicos como promedios, frecuencias, etcétera, y seguimos con pruebas inferenciales que nos permiten contestar hipótesis. Si fuera necesario, se realizan análisis adicionales para profundizar en los resultados y finalmente podríamos ya preparar las conclusiones y la forma en la que visualmente lo presentaremos. En este proceso riguroso busca asegurar que las decisiones que tomemos se basen en datos confiables, donde privilegiemos la validez de las conclusiones a través precisamente de este método de estudios cuantitativos. En este cuadro podemos observar tres, más adelante hablaremos de algunas otras, pero en este en particular podemos observar tres de las herramientas más destacadas para el análisis cuantitativo: SPSS, SAS y más recientemente R como un lenguaje de programación. SPSS ofrece un como entorno muy amigable para usuarios con menos experiencia en la programación, en donde podríamos decir que este facilita el análisis descriptivo e inferencial. SAS, por su lado, es un sistema muy sólido en contextos empresariales de muy grande escala, que tiene muchas capacidades o mucha capacidad para modelamiento predictivo y especialmente para la gestión de Big Data, de muchos datos. En R encontramos una plataforma que además es libre, es de código abierto, lo que aporta flexibilidad y dado que una gran comunidad de usuarios contribuyen con librerías para el análisis avanzado, podríamos decir que hoy se ha vuelto una herramienta bastante usada en el ámbito de la investigación de mercados. En este caso, cada software tiene ventajas y desventajas en cuanto a costos, curva de aprendizaje y flexibilidad. ¿De qué depende la elección? Pues depende de las necesidades de cada proyecto de investigación, la especialización de los equipos y por supuesto del aspecto presupuestal, ¿no? Como les decía, eh, acá tenemos otro tipo de herramientas. Son tres opciones que también se usan con mucha frecuencia en el análisis cuantitativo. Python es un lenguaje relativamente también muy nuevo, eh, que su propósito es trabajar con bibliotecas enfocadas al análisis de datos, diferentes tipos. Es una herramienta que es muy versátil,
para el manejo de Big Data, Machine Learning y automatización, aunque uno de sus inconvenientes es que exige un dominio mayor de este propio lenguaje de programación y de tener experiencia en la programación. Excel, popular por su interfaz y su capacidad de procesamiento básico de datos y gráficos. Aunque si bien es muy popular y es relativamente bajo de costos, puede quedar limitado para el análisis estadístico avanzado y sobre todo también pues tiene limitaciones al manejar o al intentar manejar grandes volúmenes de información. Minitab creo que es ideal para los análisis estadísticos. Por ejemplo, podemos hacer ANOVAs, regresiones, control de calidad y además diseño de experimentos. Es sencillo de usar en entornos industriales, aunque creo que es mucho menos flexible si se requieren análisis ya pues muy personalizados. Entonces, como decía en el slide anterior, la elección depende de la complejidad del proyecto, de la experiencia de los equipos y del tema presupuestal. Eh, Ahora bien, como les decía, la elección de las herramientas para sistematizar la información cuantitativa, en específico en investigación de mercados, depende de estos factores o de varios factores que van desde la complejidad del análisis hasta los recursos disponibles y la infraestructura que tiene la organización. SAS, R y Python, aunque bien son ideales para grandes volúmenes de datos y análisis predictivos avanzados, R y Python, pues podríamos decir que destacan por ser muy flexibles y que tienen un gran potencial para conceptos y desarrollos de Machine Learning. SPSS y Minitab, por otro lado, eh, acorde a estudios, es muy acorde a estudios mucho más simples o descriptivos. Podríamos decir que SPS sobresale en encuestas y Minitab se usa mucho más en entornos industriales por este enfoque que tiene mucho en herramientas de calidad. Excel no lo podemos descartar, es accesible, es familiar para muchos de los investigadores y es útil para análisis preliminares, gráficos básicos, aunque insisto, pues es limitado en grandes volúmenes y especialmente también para tareas estadísticas que sean complejas. Acá es importante resaltar el gran auge que está teniendo la inteligencia artificial, ya que mediante aprendizajes automáticos agiliza la detección de patrones, microsegmentos, lo que potencia un marketing mucho más personalizado, es decir, podemos ir mucho más focalizados a lo que estamos intentando buscar. En síntesis, podríamos decir que cada herramienta aporta estas ventajas distintas y finalmente la decisión final del investigador dependerá de los objetivos de la investigación, el nivel de especialización en el manejo de estas y por supuesto no podemos obviar el aspecto presupuestal. Ahora bien, otro de los aspectos importantes que no podemos dejar fuera es hablar acerca de los modelos de presentación de análisis de mercado, que abarcan diferentes formatos y enfoques. Pues sí, estos se utilizan para comunicar hallazgos cuantitativos, incluso cualitativos, pero de manera más clara y persuasiva, ya sea a través de reportes ejecutivos que son muy sintetizados o dashboards interactivos o en presentaciones con un storytelling que permita atraer la atención de la audiencia. Eh, el objetivo es traducir todos estos datos y todas estas conclusiones en insights que sean verdaderamente estratégicos para las empresas. Eh, entonces, pues hablemos de las características claves de estos modelos o metodologías que nos ayudan a estructurar, organizar y comunicar los hallazgos en los estudios de mercado. Hablemos, por ejemplo, Kotler y Keller, 2020, hablan, por ejemplo, que tienen que cumplir los siguientes propósitos.
la estructuración de la información que permite como desglosar los datos en secciones lógicas y con jerarquías, eh, la identificación de los insights clave, en donde los vamos a utilizar para orientar los análisis hacia las métricas e indicadores más relevantes para la organización. Número 3, generar las recomendaciones estratégicas. Es ahí en donde conectamos los resultados con las acciones estratégicas, por ejemplo, de posicionamiento o de segmentación o de desarrollo de nuevos productos. Comunicación efectiva. Acá creamos una narrativa que es coherente con el público objetivo. Pueden ser directivos o equipos de marketing o clientes, en donde tratamos de ilustrar estas conclusiones de una manera clara y puntual para estas audiencias. Por último, tenemos también que tener en estos modelos la flexibilidad y gran capacidad de adaptarlos. Es decir, que tenemos o podríamos necesitar ajustarlos a distintos sectores e industrias según el tamaño, la naturaleza de cada organización. En esencia, estos modelos facilitan que los datos se conviertan en información accionable, insisto, en donde podamos impulsar la toma de decisiones estratégicas para una empresa. Eh, Podríamos decir que hay 8 modelos. Estos 8 que están acá representan distintas formas de organizar y comunicar los resultados de un estudio de mercado cuantitativo. Por ejemplo, podemos segmentar al público para identificar grupos homogéneos, analizar tendencias y pronósticos, para anticipar demandas futuras o profundizar en la competencia para descubrir oportunidades de diferenciación. Además, pues también el posicionamiento de marca se apoya en estas métricas, por ejemplo, la preferencia o el awareness, mientras que herramientas de producto y portafolio, por ejemplo, puede ser una matriz BCG o la fijación de precios ayudan a diseñar estrategias específicas. Por otro lado, medir la satisfacción y la experiencia de los clientes permite ajustar pues estas tácticas de servicio y finalmente pues los estadísticos de relación y causalidad nos sirven para entender pues cuáles son los factores que inciden directamente en los resultados pues de la empresa o del negocio. Podríamos decir en general que estos modelos nos ayudan a traducir toda esta información recabada, a generar conclusiones y estas recomendaciones para impulsar las decisiones estratégicas y con mayor y mejor información para tomarlas. Para terminar, pues podríamos decir que los programas para la sistematización de la información cuantitativa resultan hoy en día vitales para manejar y analizar grandes volúmenes de datos, especialmente en los tiempos de la inteligencia artificial y de la Big Data, donde nos brindan rigor y consistencia en los procesos de investigación. En conjunto con todos los modelos de presentación de análisis de mercado cuantitativos, eh, eh, estos dos aspectos nos permiten traducir toda esta información en hallazgos claros, accionables, que puedan ayudarnos a impulsar las decisiones no solo de marketing, sino también decisiones estratégicas de toda la empresa. Al elegir cada una de las herramientas, pues tenemos que pensar en los modelos más adecuados para la organización, por, puesto que las organizaciones garantizan que el valor de los datos se transforme en insights que orienten el crecimiento y la competitividad de las empresas. Es bien importante considerar estos dos elementos como parte fundamental de la investigación de mercados cuantitativa. Muchas gracias.